Introducción: el juicio que sacudió a la Argentina. Argentina, tierra de historia vibrante, de luchas populares y figuras políticas poderosas, ha sido testigo de un hecho sin precedentes. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, actual figura emblemática del peronismo y líder de una de las corrientes políticas más influyentes del país, ha sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La sentencia, dictada por la Corte Suprema de Justicia y confirmada tras casi 2 décadas de proceso judicial, ha generado un verdadero terremoto político. No solo afecta a la exmandataria y su futuro político, sino que también reconfigura el mapa del poder en la Argentina. El llamado caso Vialidad ha sido una de las causas más emblemáticas del país. En el centro de la escena, la concesión irregular de obras viales durante su gobierno a empresas vinculadas a Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo, acusado de recibir trato privilegiado en licitaciones por más de 51 contratos viales y 46.000 millones de pesos. Esta condena no es solo una página judicial, es un símbolo. Un símbolo de la tensión entre la institucionalidad y el poder político, entre la justicia y la impunidad histórica, entre un sistema que intenta regenerarse y una estructura de poder que se resiste a desaparecer. ¿Qué significa esta condena para el kirchnerismo? ¿Está ante su fin o se reorganizará en torno a nuevos liderazgos? ¿Y qué impacto tendrá en la gobernabilidad de Javier Milei, un presidente que ha hecho de su enfrentamiento con el peronismo una bandera política? Este documental abordará los hechos, el juicio, las consecuencias, y el escenario político argentino tras este histórico fallo. Porque entender este momento es también entender el alma de un país que, una vez más, está en juego. El origen del caso Vialidad. El caso que hoy condena a Cristina Fernández de Kirchner comenzó mucho antes de que los tribunales dictaran sentencia. Para comprender su magnitud, es necesario remontarse al año 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación. En paralelo, un empresario hasta entonces desconocido, Lázaro Báez, comienza a construir un imperio de la construcción en la provincia de Santa Cruz. Lo que parecía al inicio una coincidencia de origen patagónico, pronto se reveló como una sociedad de intereses. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y, posteriormente, de Cristina Fernández, Báez recibió la adjudicación directa o a través de licitaciones manipuladas de más del 80% de la obra pública vial en Santa Cruz. El monto total superó los 46.000 millones de pesos argentinos, una cifra exorbitante para una sola provincia. En 2008, durante el segundo año de mandato de Cristina, comenzaron a sonar las primeras alarmas en los medios y sectores judiciales. La Auditoría General de la Nación ya había detectado graves irregularidades, obras pagadas pero no realizadas, plazos incumplidos, presupuestos inflados y contrataciones sin los debidos controles. Sin embargo, no fue hasta 2016, tras el cambio de gobierno y el inicio de la gestión de Mauricio Macri, que el caso tomó impulso judicial. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini imputaron a Cristina Fernández por haber montado, según la acusación, una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado a través del direccionamiento de obra pública. La causa se conoció como el caso Vialidad, por haber sido impulsada desde la Dirección Nacional de Vialidad. Desde entonces, el expediente creció con declaraciones, peritajes, y documentación que revelaba una estructura sistemática y sostenida de corrupción. Este proceso se convirtió en el primer juicio oral y público contra un expresidente en funciones en Argentina por hechos de corrupción. Y sentó un precedente que marcó un antes y un después en la historia judicial del país. No se trataba de una causa aislada. Estaba ligada a una red mucho más amplia que incluía otras causas como los sauces, Otesur y cuadernos de las coimas. Todas apuntando a un esquema de recaudación paralela y enriquecimiento ilícito durante los años del kirchnerismo en el poder. Pero el caso Vialidad fue el que logró avanzar, sostenerse en el tiempo, y llegar a una sentencia firme. Devela cómo se gestó una de las mayores estructuras de defraudación en la historia democrática del país, y cómo esa red, sostenida por vínculos personales, políticos y empresariales, logró operar durante más de una década con impunidad institucional. El golpe al peronismo y la reconfiguración política. La condena definitiva a Cristina Fernández de Kirchner no fue solo un terremoto judicial. Fue, sobre todo, una bomba política que estalló en el corazón del peronismo. Durante más de una década, Cristina fue el eje de gravedad de un movimiento que oscilaba entre el liderazgo fuerte y la lealtad personalista. Su figura marcó el pulso político del país,
desde la presidencia hasta la vicepresidencia, pasando por el Senado, y siempre ejerciendo una influencia decisiva sobre el rumbo del oficialismo. Con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo pierde a su líder indiscutida, y se abre una grieta interna de proporciones históricas. ¿Quién tomará la posta? ¿Quién será capaz de mantener unido a un movimiento profundamente fragmentado? ¿Quién puede ganar elecciones sin Cristina en la boleta? Los nombres que se barajan, desde Axel Kicillof hasta Máximo Kirchner, carecen, por ahora, del arrastre y la legitimidad popular que mantuvo viva la mística kirchnerista. La condena desarma ese factor de cohesión. Además, el peronismo tradicional, muchas veces enfrentado al kirchnerismo, encuentra ahora una oportunidad para recuperar protagonismo. Gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales ya mueven fichas en un tablero sin reina. Pero esta reconfiguración no será fácil. El golpe a Cristina puede provocar una desbandada de aliados oportunistas, que migran hacia espacios más competitivos. Un resurgir de voces disidentes dentro del Frente de Todos, hasta ahora acalladas. Y una ruptura definitiva entre las distintas tribus peronistas, muchas de las cuales se mantenían unidas solo por conveniencia electoral. La batalla por el control simbólico del peronismo será tan feroz como silenciosa. ¿Quién capitalizará el vacío? ¿Se abrirá un nuevo ciclo dentro del movimiento, con otra narrativa, otro rostro, otro estilo? En medio de este escenario convulso, el peronismo, por primera vez en mucho tiempo, no solo deberá ganar elecciones, deberá redefinirse existencialmente. Javier Milei y el escenario político post-condena. La sentencia firme contra Cristina Fernández de Kirchner no solo alteró el tablero del peronismo. También generó ondas expansivas en el gobierno libertario de Javier Milei, quien desde su llegada al poder ha mantenido una postura frontal contra el kirchnerismo y la casta política. Desde su campaña presidencial, Milei hizo de la denuncia contra la corrupción estructural uno de sus pilares discursivos. La caída judicial de Cristina es, en este contexto, una victoria simbólica que refuerza su narrativa: la casta roba, la justicia despierta, y la Argentina se libera. Pero el escenario es más complejo de lo que parece. Con un peronismo descabezado, Javier Milei se enfrenta a una oposición fragmentada pero aún poderosa, especialmente en bastiones como la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo conserva un aparato territorial formidable. La clave para el presidente libertario será doble: consolidar poder institucional sin caer en tentaciones autoritarias. Ofrecer resultados tangibles en lo económico y social, más allá de los golpes mediáticos contra sus adversarios. Además, la condena de Cristina lo obliga a pasar del discurso a la acción institucional. Si Milei realmente quiere liderar una nueva etapa para la Argentina, deberá fortalecer la independencia del Poder Judicial, apoyar reformas profundas en los mecanismos de control y rendición de cuentas, y evitar cualquier maniobra que lo asemeje a aquello que juró combatir. Por otro lado, el peronismo en crisis puede intentar reagruparse en torno a una narrativa de persecución política, algo que podría polarizar aún más el país y complicar la gobernabilidad. Para Milei, entonces, la condena de Cristina es tanto una oportunidad como un riesgo. Si logra avanzar con su programa de reformas y estabilización económica, consolidará su liderazgo como el gran renovador del sistema. Pero si no entrega resultados concretos, el peronismo resurgirá con una narrativa de victimización y promesas de justicia social, lista para recuperar terreno en las urnas. El tiempo corre. Y el capital político, en la Argentina, es siempre un recurso escaso y volátil. ¿Una nueva era para la justicia argentina? La condena firme a Cristina Fernández de Kirchner ha sido recibida por amplios sectores de la sociedad como un punto de inflexión para la justicia argentina. Por primera vez en décadas, una figura de tan alto nivel enfrenta consecuencias legales concretas por actos de corrupción durante su gestión. ¿Es esto el comienzo de una nueva era de independencia judicial? Durante años, el Poder Judicial argentino ha sido objeto de acusaciones cruzadas: manipulación, lentitud, falta de independencia, y vínculos turbios con los poderes políticos de turno. La causa Vialidad, iniciada en 2008, simboliza todo lo que ha fallado, y todo lo que puede cambiar. La sentencia de la Corte Suprema que ratifica la culpabilidad de Cristina no solo marca el fin de una etapa, abre una ventana de esperanza para la ciudadanía, que durante décadas ha sentido que la impunidad era la norma para la clase política. Pero esta esperanza debe ser cautelosa. Para que exista una verdadera transformación en la justicia argentina se requieren tres pilares fundamentales: autonomía real del Poder Judicial,
Que jueces y fiscales no respondan a intereses partidarios o empresariales, y puedan investigar sin presiones externas. Transparencia y acceso a la información, para que los procesos sean comprensibles, públicos y fiscalizables por la sociedad civil y los medios de comunicación. Velocidad y eficacia procesal, porque una justicia que tarda décadas en emitir una sentencia pierde su capacidad de reparar y prevenir. En este contexto, el caso de Cristina puede funcionar como una alerta para el resto del sistema político. Un aviso de que los tiempos de inmunidad absoluta pueden estar llegando a su fin. Pero el proceso recién comienza. La verdadera prueba será si, a partir de ahora, otros casos de corrupción estructural también llegan a sentencia firme, y si la justicia alcanza no solo a los caídos, sino también a quienes actualmente ostentan poder. En definitiva, la condena a Cristina no garantiza una nueva era judicial. Pero abre la posibilidad de que ocurra, si la sociedad, los jueces y el poder político así lo permiten. El futuro del peronismo sin Cristina. Con la condena firme e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo se enfrenta a una de sus encrucijadas más profundas desde el retorno de la democracia. Por décadas, el movimiento peronista ha girado en torno a figuras de fuerte liderazgo vertical. Primero Juan Domingo Perón, luego figuras como Carlos Menem, Néstor Kirchner y finalmente Cristina, han personificado distintas etapas del peronismo. Con la salida forzada de escena de Cristina, el espacio queda huérfano de su principal referencia electoral y simbólica. Esto obliga a una serie de replanteos internos. 1. ¿Quién liderará el movimiento? Nombres como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, e incluso gobernadores peronistas comienzan a sonar. Pero ninguno posee, al día de hoy, el arrastre ni la autoridad interna que tuvo Cristina. El liderazgo se encuentra fragmentado, y el consenso es difícil en un movimiento tan heterogéneo. 2. ¿Qué tipo de peronismo sobrevivirá? Sin Cristina, el movimiento puede bifurcarse. Algunos sectores buscarán una renovación moderada, más dialoguista y con apertura al centro político, mientras que otros intentarán mantener viva la línea del kirchnerismo duro, que aún conserva poder territorial y militancia. 3. ¿Cómo afectará esto a las elecciones de 2025 y 2027? En el corto plazo, la provincia de Buenos Aires será el termómetro. El peronismo sigue siendo fuerte allí, y un buen desempeño electoral podría revitalizar al espacio. Pero si no hay una figura que capitalice el legado sin cargar con el desprestigio judicial, el movimiento corre el riesgo de quedar a la deriva, o peor aún, dividirse. 4. ¿Qué rol tendrá Cristina desde las sombras? Aunque inhabilitada, su capacidad de influir sigue viva. Cristina podría convertirse en una figura tutelar, un oráculo político desde el retiro, marcando la línea sin aparecer como candidata. Pero también podría retirarse del todo, lo que obligaría a sus herederos políticos a definir su identidad sin ella. El peronismo ha demostrado una capacidad asombrosa de adaptarse a los tiempos. Pero también ha sido rehén de sus figuras. El desafío ahora es mutar sin perder identidad, renovarse sin estallar. Y, sobre todo, ofrecer una alternativa que reconecte con un electorado cada vez más desencantado. El futuro del peronismo sin Cristina es incierto. Pero lo único claro es que nada volverá a ser igual. Javier Milei y el nuevo equilibrio político argentino. La condena a Cristina Fernández de Kirchner no solo sacude al peronismo, reconfigura todo el mapa político argentino. En este nuevo escenario, el presidente Javier Milei se convierte, de facto, en el eje de una etapa marcada por la transición institucional y la redefinición del poder. 1. La caída de un adversario simbólico. Durante años, Cristina fue la figura contra la cual Milei construyó su discurso. El casta política, los privilegios del poder, el gasto público excesivo, todo encarnado en su figura. Con su condena, ese antagonista se diluye. Milei deberá reinventar su narrativa, ahora no solo como crítico, sino como gestor del presente. 2. Una oportunidad para consolidar poder. Sin el peso electoral de Cristina, y con un peronismo desorganizado, Milei tiene una ventana de oportunidad, imponer sus reformas, marcar la agenda, y demostrar eficacia. Si logra resultados visibles en economía y gobernabilidad, puede capitalizar el momento como un punto de inflexión histórica. 3. El desafío de la institucionalidad. Pero este nuevo escenario también lo obliga a ser más cuidadoso. La justicia ha actuado con independencia, la institucionalidad ha dado un paso importante. El presidente debe ahora respetar y fortalecer esas señales,
No apropiarse de ellas ni utilizarlas como herramientas partidarias. 4. Los riesgos del triunfalismo. Milei no debe caer en la tentación de creer que la caída de Cristina es el fin de la oposición. El peronismo sigue teniendo poder territorial, capacidad de movilización y millones de votantes. El país sigue profundamente polarizado, y cualquier exceso puede reavivar esa grieta. 5. Una Argentina que pide resultados. Finalmente, la sociedad argentina está agotada de peleas ideológicas. Lo que hoy espera del nuevo liderazgo no es revancha, sino eficiencia, transparencia y estabilidad. Milei tiene ante sí la oportunidad histórica de construir una nueva etapa. Pero también, la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. En síntesis, la caída de Cristina no es el triunfo de Milei. Es solo el fin de un ciclo. Lo que viene, está por escribirse.